Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban paz de nuestro Padre Creador, Rey del cielo, Dios glorioso, Dios eterno y poderoso. Qué lindo y maravilloso es compartir la Escritura. Compartir la Escritura es tener una cena íntima con nuestro Padre Celestial, y en esta hora quiero hacerlo para la bendita y santa gloria de Dios. Y yo los invito, mis hermanos, hermanas, amigas, o todos aquellos que quieran estudiar, los invito para que oramos la Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 9. Y quiero leerles para la bendita y santa gloria de Dios. Dice, este tema se llamará Los adoradores del sol. Y dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviese delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vienen sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercaréis y os usisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mediodía, hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, del cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñaran los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Qué lindo y maravilloso es nuestro Dios. Esta experiencia la tuvo el pueblo de Israel en el monte de Horeb. Quiere decir, Horeb significa monte de Dios. La tuvieron allí cuando Dios los sacó de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ya traían muchas costumbres desde allí. Y por eso ellos creían que los dioses que habían en Egipto eran los mismos que iban a conocer. Ellos no conocían a Dios, porque ningún hombre que esté en Egipto o en el mundo puede conocer a Dios, sino que Dios los sacó, los apartó de Egipto por mano dura para que vieran su gloria. Por eso ellos siempre que le decían a Faraón, déjanos ir a hacer Pascua a Jehová. ¿Qué era la Pascua? Era conocer la voz de Dios, aunque Dios no se dejó ver de ellos por el pecado, por la forma de haber salido de Egipto. Pero aquí encontramos en la bendita palabra que Dios, cuando les dio esta experiencia, por eso en Deuteronomio 4:9 vas a encontrar un título que llama La experiencia de Israel en Horeb. Esta experiencia la tuvieron ellos en Horeb cuando ya Dios los había pasado por el mar y estuvieron mucho tiempo en el desierto. Y Dios le dice a Moisés, reúneme al pueblo y busca a los ancianos, ve conmigo al monte y estaré yo en presencia tuya. Y por eso Dios hablaba desde las nubes, desde la ola de fuego hablaba al pueblo, y ellos no pudieron ver a nadie, no podían ver a ninguna persona. Por eso era para qué, para Dios mostrarle que Dios es espíritu, que Dios nadie lo puede ver con sus propios ojos. Mas Dios tenía este programa, este proyecto, para que se cuidaran de adorar a los dioses paganos de Egipto, los cuales habían estado ellos muchos años. Y les advirtió todavía con su voz tronante y tremenda, que me imagino yo cómo sería la voz de Dios, que a ellos les tocó verla, oírla y palpar con sus propios ojos, que no vieron a nadie, sino que salía del medio de llama de fuego. Y dice, y les advierte, y por eso encuentra usted en el 15, advertencia contra la idolatría. Y les dijo, guardaos pues muchos vuestras almas. Lo que tenían que guardar ellos eran las almas, no el cuerpo. Pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen
de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo se ha impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo Moisés. ¿Por qué? Porque ellos habían tentado a Dios por medio de Moisés cuando tuvieron sed en el desierto, y le decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés, para hacernos morir aquí en este desierto? Y Moisés habló a Dios y le dijo: oh Jehová, todo el pueblo tiene sed. Y entonces Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña que está frente de ti, y ella te dará agua suficiente para ti, vuestros ganados, y todos se saciarán de ella. Pero él le dijo: háblale. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés con ira golpeó la peña, le dio dos azotes, y por esto Dios no quiso que entrara a la tierra prometida que él había jurado a ella, a su pueblo. Principio: ante la presencia de Dios todos estamos, todos los santos días. Y igual que salió el pueblo de Egipto, nosotros hemos salido también del mismo Egipto, porque la religión pagana o el mundo es el mismo Egipto. ¿Qué pasaba allí? Dios, cuando habla a la persona, no se le presenta. ¿Por qué no se les presentaba? Por la sencilla razón de que ellos estaban enseñados a adorar muñecos, a adorar dioses falsos, paganos de Egipto. Y en este caso era el dios Sol, que era Nimrod, un bisnieto de Noé, que está en Génesis 10. A este hombre lo llamaron Dios, el auspicio o el dios solar. Y a su mujer la colocaron como la diosa Luna. Y a Egipto, que era la tierra de Sinar, donde ellos estaban totalmente reunidos, o estaban allí hospedados, habían hecho su pueblo allí, los llamaban el cielo. Y por eso aquí hay una confusión impresionante, porque cuando adoran al sol, o cuando adoran al sol, están adorando a Satanás, a Nimrod, porque Nimrod fue un instrumento de Satanás, porque ese fue el primer hombre que se levantó en contra de Dios. Fue un dictador mundial, pues este hombre fue un hombre que quiso la adoración para él, haciéndose igual a Dios, el mismo Satanás entre este hombre. Y la mujer de él la llamaban la diosa Luna. Y entonces Egipto era para ellos el cielo. Qué tremendo esto. Y esto lo tenemos nosotros por conocimiento respecto a su palabra en Deuteronomio, en el capítulo 4 del 9 en lo adelante. Y vamos a observar por qué las personas quisieron amar tanto a este hombre religioso pagano. Quiere decir de que se adoró allá, no, hoy día se adora. Este hombre, el cual llama Dios Sol o Shemesh, el nombre de él es Shemesh en el idioma egipcio, que significa Dios Sol. Y la mujer de él la colocaron Semiramis o Astarte, o la diosa falsa, o la diosa lunar, son la deidad. De hecho, el hijo de Noé, Sem, mató a Nimrod, y esparcieron su cuerpo por todas las provincias, por todas las zonas donde ellos estaban hospedados como pueblos.
y dice que ellas habían hecho embarazar, que había subido al cielo y quiso embarazar del mismo Nimrod, y entonces adoran la reencarnación de Nimrod. De ahí vienen otras religiones que dicen que hay reencarnación, y es por esto que lo creen, pero es respetable totalmente estas cosas. Y apareció su hijo Tamuz. Entonces la deidad o la trinidad diabólica egipcia es Satanás como el sol. La iglesia de ellos representa a la mujer de Nimrod, que es la diosa lunar, y al hijo de Nimrod, o sea Tamuz reencarnado, lo llaman Horus o lo llaman Tamuz, que es la fiesta del 24 de diciembre que se le hace a nivel mundial a esta reina. ¿Quiénes comenzaron a adorar la diosa lunar después de que adoraron al sol? Hubieron personas que adoraron a la diosa lunar, y vamos a encontrar allí en el libro de los Jueces. A ella la llamaron la diosa, la reina del cielo. ¿En donde? En Egipto. Y vamos a mirarlo con la bendita y santa palabra de Dios, porque esto no se puede quedar así. Les voy a leer en Jeremías, en el capítulo 44, y en el capítulo 44 Jeremías, como era un gran profeta de Dios, ya la conocía, y por esto es que nosotros tenemos que guiarnos a Dios es por medio de las Escrituras. En Jeremías capítulo 44 vamos a encontrar un título que dice: Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. ¡Qué tremendo! Mire, ya él había profetizado a los judíos que estaban allí en ese entonces. Y dice: palabra que vino a Jeremías cerca de todos los que vivían en Migdol, en Tamnes, en Mefín y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están en el día de hoy y asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron, para enojarme, yendo a ofrecer incienso, orando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se incendió en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestos en soledad y en destrucción como hasta hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os habéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en ella, en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley y en mis estatutos, los cuales pues delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Tomaré
el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio, pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de todo Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y a todas las mujeres que estaban presentes, a una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en partos, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Qué tremendo esto, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de vuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿A la reina de quién? Del cielo, a la mujer de Nimrod. A esta la llamaban la reina del cielo, la mujer de Nimrod. Y el cielo, ¿por qué? Porque a Egipto lo llamaban el cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho con nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecíamos incienso a la reina del cielo, le derramamos libaciones, ¿acaso hicimos nosotras tortas para atribuirle culto? Y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha cortado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste a las ciudades de Judá y en calle de Jerusalén, vosotros y vosotras, padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habían dicho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morar, como hasta hoy. Porque ofreciste incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedeciste la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. ¡Qué tremendo! El Señor les había advertido: ninguna figura visteis cuando yo les mostré mi gloria. No viste nada, solamente escucharon mi voz, para que con esa voz, con mi palabra, con mis estatutos, con mi ley dada por mi siervo Moisés, a mí me adoraréis. Pero la gente no quiso. La gente comenzaron a adorar a la mujer de Nimrod, a su marido, que lo llamaban el dios sol. Nimrod fue llamado dios sol o dios Shamesh, que significa dios sol, y a ella la colocaron Baal o diosa lunar, que es el símbolo de ella. Y hubo gente que la adoraron, y esta gente, estos mismos israelitas que se rebelaron con Dios, que muchos se volvieron a Egipto, tuvieron la gran cara de decirle a Dios: esto es tremendo, qué desagradecidos. Y le dijeron muy claro al Señor: lo que hace que nosotros no le ofrecemos tortas e incienso a la reina del cielo, nos falta todo, estamos consumidos a espada y a hambre. Qué tremendo. Creían que era que todo se los daba la mujer de Nimrod, la que hoy adoran y la que hoy dicen que es
la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, todos estos demonios, es la misma, es la mismísima. Antes, imagínense que Jeremías, este libro de Jeremías, está escrito 880 años antes de Jesucristo venir a la tierra, y ya llamaban a esta diosa pagana la reina del cielo. ¿Será que esta reina del cielo ha muerto? ¿Será que no es la misma que adoran en la iglesia católica pagana romana? ¿No es la misma? ¿Y le cambiaron nombre María? ¿Acaso María fue adorada por los discípulos de Jesús? ¿Acaso María fue adorada por el pueblo de Israel? Nunca jamás, mi hermano. Esto es una mentira. En la iglesia católica adoran al mismo demonio, adoran a Nimrod y lo llaman el dios Sol. Ahí está representado en la custodia. La custodia es un dios Sol. Y si usted entra a una iglesia católica pagana, adoran al dios Sol y lo colocan siempre, es que en la tal custodia que ellos llaman. ¿Qué custodian ellos? El Sol. Ellos lo que guardan es el dios solar, a Nimrod, y al mismo que están haciendo que hoy día se levante. Así como Nimrod fue un dictador mundial, hoy día están levantando al anticristo, que es el mismo anticristo que ellos adoran allí. Por eso usted, mi hermano, o usted, anciano o anciana, o joven, cualquiera que sea usted, que está en una iglesia de estas, usted no está adorando a Dios. A Jesucristo de Nazaret se adora por medio de la Escritura. Pero mientras usted esté lejos de la Escritura, usted está adorando, y que esté yendo a una iglesia de esto, a un templo como el de Buda, un templo como el de los musulmanes, o sea, allí adoran a Alá. Y vamos a mirar de dónde viene el nombre de Alá. Y vamos a mirar también a ver si la tal reina del cielo que llaman Virgen María Santa o Virgen en el parto y después del parto, ¿a quién es eso? Si María, después de que nació Jesucristo, ella pagó sus votos por haber dado a luz, porque ninguna mujer que tenga un hijo, un parto normal, queda virgen. Es totalmente falso. La Virgen María fue una mujer como cualquier mujer. Gloria al Señor, que Dios la usó como su vaso para enviar a su propio hijo, pero ella tuvo sus más hijos con José, su esposo, según registra la Escritura en San Juan, en el capítulo 7, mírelo allí. Quienes adoraron también quienes adoraban a la diosa lunar o ya a la mujer de Nimrod. Vamos a mirar quienes adoraron a la diosa del cielo. Vamos a mirar un caso que pasó en el libro de los Jueces, en el capítulo 8, y hay un título que dice: Gedeón captura a los reyes de Madián, los madianitas. Estos madianitas eran también unos religiosos paganos, como los caldeos, como los escitas, como los hititas, como todos ellos, todos estos eran religiosos paganos. De hecho, ellos sí adoraban a la reina del cielo, pero también la colocaron como el nombre que lleva escrito el Corán. El Corán musulmán, el Dios de ellos es Alá. Y dice, Gedeón los captura. Ahí les dejo el capítulo 8 para que los lean, pero voy a tomarlo desde el verso 12 en lo adelante. Dice: huyendo Seba y Salmuna, él los guió y prendió a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes del sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saereasteis diciendo: están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y ambrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna:
¿qué aspecto tenía aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos cada uno, parecían hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no descendió su espada, porque tenía temor, pues eran muchos. Entonces dijeron Seba y Salmona, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmona, y tomó los adornos, las lunetas que sus camellos traían en el cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¿Quién eran estos madianitas? Estos madianitas, en la tierra de los madianitas, este par de reyes eran adoradores del dios Alá, o de la diosa lunar, la mujer de Nimrod, la cual adoran los musulmanes hoy día. La representación de esta diosa era la luna. En Egipto, a Nimrod lo representaban como el sol, el cual adoran en todas las iglesias universales religiosas católicas, el mismo sol. Pero ellos, la deidad de ellos era representada en la hostia. En la hostia encuentran ustedes 3 letras que las van a encontrar, la S, la O y la H. La S, la H y la O son 3 letras que no van a faltar en las hostias. Y esa hostia va cruzada en el símbolo del dios Sol. Tiene la cruz, una cruz, la cruz de Malta. Ahí está, aparece. Esa S significa Semiramis, que es el nombre legal de la mujer de Nimrod. Encuentran a Horus. Qué tremendo esto. La H, la Horus, la O, Horus, y la H, Astarte. Astarte es el nombre que le dieron también los madianitas a este dios pagano Nimrod, el cual ellos dicen que se reencarnó y que es el dios hasta ahora. Inclusive lo llaman el arquitecto. ¿Por qué el arquitecto? Porque en la masonería ellos fueron masones, 100% masones. Adoraban a la diosa luna, al dios sol, el cual adoran hoy día. La masonería comenzó en Egipto. Allí comenzaron. ¿En manos de quién? Adorando a Nimrod. Nimrod es el dios masón. Por eso la masonería, todas estas personas que inician allí, a María le cambiaron, es un juego de palabras, masonería. Por eso usted ve que en las iglesias católicas todos los cultos van a María, pero no es a María, la madre de Jesús de Nazaret, sino a la madre masónica, o sea, masónica o masonería. Y para disfrazarla, para que no suene así, entonces la colocaron María, que es un juego de palabras. La colocaron María y la llaman Virgen. Virgen, Virgen. Y mire esto, qué tanta mentira y cuál es el tremendo, la adoración de los masones, que los masones fueron los que inventaron en el 607 un papa que se llama Bonifacio III, fue el que inventó el rezo a la masonería. Y mire cómo es ese rezo. En un libro que está en internet está escrito este rezo que dice: Dios te salve María, pidiéndole a Dios que salve la masonería, porque llena de gracia eres tú, o llena eres de gracia. El Señor, o sea, el Dios Sol está contigo. Él es el Dios masón. Y le dicen, bendita tú dentro de las mujeres, o sea, porque la representación es una mujer. Y bendito el fruto de tu vientre, o sea, bendito el Tamuz, que nace de la reencarnación de Nimrod. Bendito el fruto de tu vientre. Y mire lo que dicen. Entonces ya dicen, Santa María, o sea, Santa Masonería, Madre de Dios, de Madre de Nimrod. Claro, porque él nació fue de esa masonería. Ruega por nosotros los pecadores. Ellos reconocen que son pecadores. Primero tienen que salvar
a María, ruegan a Dios que salve a María para que esta masonería interceda por ellos. Mire qué tremendo esto. Ruegan por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea que ellos tienen vida. ¿Será que un religioso tiene vida ante la presencia de Dios? No tiene vida, ya está muerto. Es una grande realidad, ya está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque ha hecho lo que Dios no le mandó, se le mandó que hiciese. Por eso, mis amados hermanos, no se ofendan. La masonería tiene este rezo. Por eso otra persona que reza, que es que el rosario, no está rezando a Dios, ni a María, la Madre de Dios. Pues de hecho la Madre de Dios no puede interceder por usted, ni José, ni nadie. La Biblia dice en 1 Timoteo, dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Y todas las personas que están bajo la cobertura que ellos llaman religiosa, bajo la cobertura del rosario, están adorando a la masonería. Porque acuérdense, Nimrod, que es un bisnieto de Noé, hijo de Cus, y Cus, hijo de Can, él era masónico. Este hombre fue el primer líder mundial, o sea, el primer anticristo ante la presencia de Dios, y por eso lo llamaban Dios. Y hoy día la iglesia católica, ni iglesia, eso no se debe llamar iglesia, el estado político católico lo llaman hoy día, la llaman María, a la misma masonería la llaman María. Mire qué tremendo esto, y le dicen la madre, la reina del cielo. Claro, todo el mundo por falta de comer la escritura, entonces la adoran a María, pero no es a María, la madre de Jesús, sino a la masonería, a la diosa masónica, a Astarte, a Horus y a Semiramis, los que están en la representación de la hostia de la iglesia política satánica romana. ¿Por qué les tengo yo que enseñar esto? Porque Dios me enseña a mí, así como Dios le ordenó a Moisés que le ordenara y le guardara los estatutos. Jesucristo me dice en Mateo 28:19, vaya y haga discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Mis hermanos, no se ofendan porque les digo esta verdad, pero les voy a dejar un amigo o un predicador muy conocedor del tema que les traía, para gloria de su nombre. Él se llama Michael Roth, y vas a escuchar lo que este hombre nos va a enseñar en este momento, para gloria de su nombre. Dios les bendiga, mis hermanos, y que les continúe bendiciendo este varón. Al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo, y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé, en la que Noé dijo, Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con la adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño.
Estas cosas se establecieron de acuerdo como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud. De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz. Y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió, y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el equinoccio invernal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de ahí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos, que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad. Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que ahora se llama Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Ishtar, para completar la adoración del dios sol en festival de Ishtar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Ishtar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa del niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando es adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos, que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando esos bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses. Después teñían los huevos de Ishtar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Ishtar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Ishtar, Pascua, teñidos de un solo color, y este color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva.
Esto es lo que Israel adoptó y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanasar. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento, Él dispersó a esta gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Ishtar hasta ahora se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana a Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso nos dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia, y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia. En la antigua tierra de Sinaí, Bueno, la gloria sea al Señor. Hay muchos historiadores. Hay un historiador que dice, Sem mató a Nimrod, su cuerpo fue esparcido, y por eso la mayoría de las personas que vivían en el Sinar en el tiempo de Nimrod dijeron muy claro que había que perseguir a Sem hasta la muerte, y desde ahí viene lo que se llama el antisemitismo o los antisemitas. ¿Por qué? Porque son enemigos de Sem, en el caso de todos los que son guiados por el dios Alá o los musulmanes hasta ahora, porque entre los musulmanes hay pueblo de Esaú, hay pueblo de Coré y hay pueblo de Ismael, el primer hijo de Abraham que tuvo con la egipcia. Y este historiador dice que lo mató un jabalí. Bueno, si lo mató un jabalí, no sé, la historia no la conozco hasta el momento. Puede ser porque la mayoría, estos historiadores también comen mucha palabra, investigan y todo esto. Y hasta pienso yo, porque la mayoría de en las fiestas del 24 al 25, lo único que quiere la gente es comer cerdo. ¿Y por qué comen cerdo? Pueden comerlo por la celebración, igualmente porque usted sabe que el cerdo es un hermano o es un primo del jabalí. El jabalí es un cerdo también, y puede ser por la representación de ellos. De hecho, no estoy muy seguro, pero sí voy a seguir estudiando, voy a seguir preparándome, pero lo que quería llevarles a conocer y darles a conocer es que el dios Sol es adorado en la Iglesia Católica Romana, y la tal diosa masonería, o la cual llaman María, es la diosa lunar de Egipto, o sea, la esposa de Nimrod. El divino niño Jesús que colocan los 24 de diciembre al 25 es el Tamuz o Horus. Él dice, yo reinaré, y por eso es que él dice en las paticas, yo reinaré, pero mentiroso, porque ese reinado de él no va a ser sino 7 años,
en la tribulación y en la gran tribulación viene Jesucristo a quitar el reinado, porque ese reinado de él es como el reinado de Nabucodonosor, rey, cuando Daniel vio la piedra, la roca que venía del cielo y dañó la estatua de Nabucodonosor. Yo les dejo esto para que estudiemos, para que nos llenemos de su palabra, de su espíritu, y no comamos cuento, comamos palabra. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo íntimo, discierne hasta los pensamientos y todas las intenciones del corazón. Mis hermanos, que la paz de Dios esté siempre con ustedes, y que cada día la palabra de Dios nos ilumine y nos llene y nos forme y nos lleve a la investigación. Jesucristo dijo: escudriña las Escrituras, porque en ellas parece que tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, lo dijo Jesús. Dios les bendiga, paz en sus corazones, y que el Espíritu Santo de Dios los guíe, los despierte y les dé hambre y sed de justicia. Amén y amén.